callada con la voz de la soledad, esperando el llamado de tu voz al despertar. Como un niño en tus brazos, siento al fin tu libertad, el abrazo esperado de tu amor. En la tierra buscarán, las naciones oirán que tú eres Rey de paz y Dios de nuestro corazón. Cantaremos a ti, me entregaré con pasión, viviré en tu amor. En el cielo se hallaba toda la felicidad para un mundo cegado, lleno de tanta maldad. Como un niño en tus brazos, siento al fin tu libertad, el abrazo esperado de tu amor. En la tierra buscarán, las naciones oirán que tú eres Rey de paz y Dios de nuestro corazón. Cantaremos a ti, me entregaré con pasión, viviré en tu amor. ¿Qué más puedo entregarte a ti si te lo he dado todo? Mi vida yo la di por ti en la cruz, con precio de dolor. Mi sangre hoy te perdonó. En la tierra buscarán, las naciones oirán que tú eres Rey de paz y Dios de nuestro corazón. Cantaremos a ti, me entregaré con pasión, viviremos por tu amor, viviré por tu amor. Que Dios me los bendiga. Una vez más estamos agradecidos con Dios por la vida, por el regalo de poder compartir con nuestra familia, con ustedes también como iglesia, con los amigos y cada persona que de una u otra manera es partícipe de esta palabra, de este mensaje que transmitimos a través de este medio. Hoy vamos a concluir la serie de estudios, de predicaciones más bien, sobre el libro de Ruth. Ya habíamos hablado acerca de Noemí, esta mujer que es realmente ejemplar. Habíamos hablado también de Ruth, un ejemplo de conversión, una mujer que se acerca a Dios y su cambio es tan radical que impacta, ¿no?, poderosamente verla a ella. Habíamos hablado también de Booz, este personaje que era un ejemplo de un hombre pudiente, un hombre próspero, pero al mismo tiempo un hombre fiel a Dios. Y hoy, pues, como le decía, concluimos la serie hablando del personaje central de todo el libro. ¿Quién será? Pues ya sabemos todos que Dios. Dios es el punto central. Todo lo bueno que ocurre en ese libro y en toda la Biblia y en nuestras vidas, todo se debe a la obra de Dios. Así que vamos a leer en Ruth capítulo 2, versículos 1 y 2.
que dice de esta manera: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Y el versículo 3, fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Señor, te ruego una bendición especial para cada uno de tus hijos, cada persona que va a escuchar esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le he puesto por título al mensaje de hoy: la obra de Dios en momentos críticos. La obra de Dios en momentos críticos. ¿Por qué el tema? Porque todo el libro de Ruth se escribe en uno de los momentos más críticos de la historia de Israel. Dice la misma escritura, en el capítulo 1, dice que esto sucedió en el tiempo cuando gobernaban los jueces. Cuando uno lee el libro de los jueces, se da cuenta que fue un tiempo de excesiva maldad, el pueblo de Israel le dio las espaldas a Dios, había un caos total. Era una cosa terrible, como si este pueblo, el pueblo de Israel, nunca hubiera conocido de las cosas de Dios. Un desorden total, una anarquía absoluta, y en ese contexto es donde se lleva a cabo este libro. Así que había crisis, había cosas tremendas, pero este libro, que es tan corto, apenas son 4 capítulos, nos revela cómo Dios obra en un tiempo crítico. Y creo que cuadra muy bien ahora con lo que estamos viviendo nosotros. Tal vez no estamos en un caos moral, porque ese no es mayormente el problema ahora o la causa de lo que está pasando. Más bien estamos todos afectados por una pandemia, pero no deja de ser un tiempo crítico. Y muchas preguntas se hacen en torno a esto. Dios, ¿por qué no hace algo? Si Dios existiera, Él podía frenar de un momento a otro esto. Dios pudiera cuidar a sus hijos para que a nosotros no nos afecte. Hay un montón de cosas, pero vamos a ver cómo Dios obra en momentos críticos como este. Entonces, la obra de Dios en momentos críticos. Vamos a ver 6 cosas, 6 puntos allí. Es posible que encuentre más si alguien lo quiere estudiar más detenidamente, pero por el tiempo voy a realzar las 6 cosas para mí más importantes del libro que muestran esa obra de Dios en un tiempo crítico. La primera cosa la encuentro en el capítulo 1, versículo 6, que dice: entonces se levantó con sus nueras, habla de Noemí, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado, Jehová Dios, ¿no? Que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Aquí vemos a Dios obrando. La razón por la que Noemí y su esposo y sus hijos decidieron irse de Israel hacia Moab fue a causa de una hambruna. Hubo una hambruna tremenda. ¿Por qué la hambruna? Es muy seguro que fue causada por las invasiones de los enemigos, porque en el libro de los jueces habla de que los enemigos se levantaban, venían, invadían a Israel y les robaban todo lo que tenían, las cosechas se las llevaban. Entonces, lo más probable es que hubo una de esas invasiones, los enemigos llevaron toda la cosecha y obviamente el pueblo de Israel se quedó sin qué comer. Hubo una hambruna tremenda. Obviamente, esa hambruna no fue porque Dios se quedó dormido, o sea, no cuidó a Israel, no fue porque Dios no cumple sus promesas, al contrario. Esa hambruna fue por causa del pecado de Israel, porque la Biblia es clara. La Biblia dice que, y eso Dios se lo repitió muchas veces al pueblo de Israel, que si ellos se volvían de en pos de Dios, se apartaban de Dios, entonces Dios iba a hacer que los enemigos tengan dominio sobre Israel. Entonces lo que estaba pasando allí simplemente era eso, confirmándose la palabra de Jehová. Pero miren, en el versículo 6 vemos a un Dios que actúa con compasión y con misericordia. Porque dice allí que escuchó Noemí que Dios, o Jehová, dice aquí en la versión que tengo yo, Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Habían pasado ya aproximadamente 10 años después de esta hambruna tremenda, o desde que Elimelec y Noemí se fueron para
Moab, y Dios decide en un acto de misericordia volver a permitirles tener comida. O sea, ya cesó la hambruna, pero ojo, no fue que Israel se apartó del pecado. No fue que Israel, todo como nación, se volvieron a Dios y Dios dijo, muy bien, como ya se volvieron, voy a darles yo bendición. No, tal vez hubo un arrepentimiento, tal vez hubo algún ligero cambio en algunos, y eso fue suficiente para que Dios se volviera otra vez en favor de Israel. Ahora, entendamos bien esto. Esto no significa que en un tiempo de crisis como el que estamos viviendo, con el arrepentimiento de unos cuatro, de unos pocos, pueda que Dios diga, ok, vamos a frenar toda esta situación que está pasando. Que por cierto, el origen de esta pandemia y de cualquier otra desgracia y de cualquier guerra y de cualquier cosa, el origen es uno solo, el pecado de la humanidad. Si el pecado no hubiera entrado al mundo, ni siquiera los desastres naturales fueran parte de nuestras vidas. Porque el mundo que Dios creó para poner a sus hijos, a nuestros padres, Adán y Eva, era un mundo totalmente exento de peligros, de desastres naturales. No había un terremoto, no había un tsunami, no había nada. Así que todo entró como consecuencia del pecado. Y cada vez más la humanidad no solamente ha pecado contra Dios, hemos pecado entre nosotros, el egoísmo, la ambición y otros antivalores han tomado control del corazón humano y aceleramos. Lo que estamos haciendo es ya no solamente trayendo consecuencias de Dios por nuestros pecados, sino consecuencias directas donde nosotros mismos estamos destruyendo el planeta, estamos acabando con la vida acá y obviamente están sucediendo cosas como resultado de eso. Así que todo problema y esta pandemia también es resultado del pecado de la humanidad. Pero le decía, tengamos cuidado porque no vamos a sacar como conclusión, bueno, Israel no se volvió a Dios de lleno, del todo, ¿no? Y Dios ya tuvo misericordia y les volvió a dar comida. No es así. No es que nosotros podemos jugar. Lo mejor que pudiéramos hacer todos, no solamente el pueblo de Dios, sino todas las personas, de verdad hacer un autoexamen de conciencia y decir, ¿qué he hecho delante de Dios? ¿Qué clase de cristiano soy? ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? ¿Cuánto practico los mandamientos de Dios? Hacerse esas preguntas para ver. Y si uno ve que no está haciendo bien, decir sinceramente, Señor, he pecado, hemos fallado. Y obviamente eso hará que la mano de Dios de alguna manera, la reprensión, las consecuencias de nuestro pecado de alguna manera reduzcan el tiempo. Parece mentira, pero si la humanidad, ojalá todos los que invocamos el nombre de Dios, los que creemos en Dios, en todo el mundo nos volviéramos a Él, y créame, ocurriría un milagro. Esa pandemia empezaría a desaparecer. Claro, la ciencia diría algo como fue que mutó, fue que ya algo pasó por allí, por eso, pero nosotros reconoceríamos que Dios es el que frenó aquella pandemia. Dios tiene el poder para hacerlo. A algunos le puede parecer locura, pero el Dios de Israel, el Dios que trajo plagas a Egipto, el Dios que guardó al pueblo de Israel de esas plagas, ese Dios es el mismo. Y Dios tiene el poder para en un solo momento, de un día a otro, cambiar totalmente esto y de verdad desaparecer esta pandemia. Así que, de paso, a todos los que conocemos a Dios, es una buena oportunidad para acercarnos a Dios, para pedir compasión. Tal vez no frene la pandemia en todo el mundo, porque hay mucha gente todavía renegando contra Dios, culpando a Dios, se meten con Dios, que por qué Dios no hace esto y lo otro. Pero yo creo que por lo menos si nos volvemos a Dios nosotros, Dios tendrá misericordia de nuestras casas, de nuestra familia, porque Dios es un Dios compasivo y misericordioso. Es la primera cosa que vemos con respecto a la obra de Dios aquí en el libro de Ruth. Vemos a un Dios que muestra compasión y misericordia hacia un pueblo que le había dado las espaldas a Dios y siempre lo siguió haciendo. Y Dios cada cierto tiempo volvió a mostrar misericordia. Una segunda obra de Dios en momentos de crisis es que vemos a Dios recompensando a aquellos que hacen bien o que se portan bien, que hacen la voluntad de Dios. En el versículo 8 y 9 del capítulo 1, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y el versículo 9, os conceda Jehová que halléis descanso
cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Aquí vemos a un Dios que es justo, y cuando alguien hace algo bien, cuando alguien trata de hacer las cosas correctamente por agradar a Dios, Dios lo recompensa. Estas dos jóvenes, esposas, como quieran, nueras de Noemí, se habían portado bien. Claro, Noemí también se ganó el corazón de ellas, pero hablemos ahora de lo que ellas hicieron. Según las palabras de la misma Noemí, ellas habían honrado, se habían portado bien, como dice ella, con los muertos. Se refería a sus respectivos esposos y se refería también a su cuñado en el caso de cada una, y también al suegro, que eran los que habían muerto. Habían muerto, acuérdese, el esposo de Noemí y sus dos hijos. Entonces ella le dice, en otras palabras le dice, ustedes se portaron bien con mi familia, los que murieron. Entonces ahora que Dios las recompense porque se portaron bien. Y eso es real. El Dios del libro de Ruth es el Dios de ahora. Y es un Dios cuando mira a alguien que actúa correctamente, que actúa bajo el temor de Dios, que hace las cosas bien, que se porta bien, Dios es fiel. Y eso está declarándolo Ruth. Dice, ustedes se portaron bien y por lo tanto yo estoy segura que Dios les va a bendecir a ustedes. Ahora, Orfa no continuó. Ya después de esta despedida aquí, un poquito más siguió y luego se regresó. Ella se quedó allá. Pero en el caso de Ruth, que fue la nuera que acompañó a Ruth de regreso, que acompañó a Noemí de regreso a Belén, en el caso de ella vemos que todavía pudiéramos decir que Ruth se portó mucho mejor que Orfa. Lo de Ruth fue una fidelidad, pero para toda la vida. Y entonces Dios la recompensa tremendamente. Al leer todo el libro nos damos cuenta de lo que Dios hizo en favor de esta mujer. Dios le dio a Ruth alimentos. En medio de la pobreza en la que ellas regresan a Belén, ya había alimentos, pero ellos no tenían nada. Así que fueron a buscar, como quien diría ahora, a mendigar comida. Y Ruth salió a buscar por ahí comida de la que los trabajadores dejaban caer de la cebada, y Dios le proveyó. Dios hizo que llegara a un campo donde le ofrecieron bastante. Ella llegaba con bastante comidita a la casa. ¿Quién le daba? Dios. Estaba Dios cumpliendo la palabra de que como Ruth había sido fiel, había hecho lo correcto, Dios le estaba recompensando. ¿Qué más le recompensó Dios a Ruth? Le dio una familia hermosa. Dejó a sus padres allá en Moab, pero encontró en Israel, no solo en Noemí, sino en cada persona que le conocía a Ruth, una familia. Al final, en el capítulo 4, vemos cómo las amigas, quienes conocían a Ruth, a Noemí, estaban tan contentas. El mismo Boaz le dice a Ruth que la gente hablaba bien de ella en ese lugar. Dios le proveyó una familia hermosa. Le proveyó perdió entre comillas la familia de ella allá en Moab, pero Dios le da una familia mucho más grande, mucho más hermosa allá en Israel. Número 3, seguimos viendo la obra de Dios en momentos de crisis. Vemos a un Dios que dirige los asuntos de quienes le aman de corazón. Dios dirige los asuntos, Dios maneja las cosas en favor de aquellos que le aman. En el capítulo 2, el versículo 3, donde dice, fue pues, y llegando, habla de Ruth, llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aquí dice en nuestra Biblia, en la versión que yo tengo, dice, y aconteció, y sucedió, pudiera decir, ¿no? Y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, la cual era de la familia de Elimelec. Lo que da a entender allí, incluso hay otras versiones que dicen resultó, como coincidió. La idea que da allí es, como fue una mera coincidencia, Ruth salió a buscar comida y de casualidad entró a un campo y había sido de Boaz, que era un pariente de Elimelec. Sí pudiéramos decir que fue una mera casualidad, pero no es así. Leyendo bien el libro de Ruth y a lo largo de la Biblia, no solamente en el libro de Ruth, encontramos cómo Dios maneja las circunstancias en favor de aquellos que le aman y le temen. Así que no fue una mera coincidencia. Esto no es casualidad. Esto no fue un tal como y aconteció. Dios ese día
empezó a conducir aún los pensamientos de Ruth para decirle, camina en tal dirección, porque podía haberse ido al norte o al sur, al este o al oeste. Pero Dios le dijo, no le habló, porque de pronto va a leer y dice, no encuentro ahí. Da a entender como que fue Ruth solita la que dijo, me voy para acá. Pero ahí está Dios obrando. Ahí es como Dios se mueve. Aquellos que le aman a Dios, aquellos que le buscan, que hacen las cosas bien para Él, Dios dirige los acontecimientos. Y en lo que parece ser cosas de uno, decisiones personales, Dios está obrando su perfecta voluntad. Esas circunstancias de la vida Dios las usa en favor de sus hijos cuando nosotros decidimos hacer lo correcto. ¿Qué es lo mejor que uno puede hacer en un momento de crisis? Hacer la voluntad de Dios. Tratar de hacer lo correcto. Pueda que, mire, una de las cosas, de los grandes misterios, se puede llamarle, de las grandes cosas, dudas, ¿no? Para uno como cristiano es, ¿será la voluntad de Dios esto? De pronto se levanta esa mañana y dice, Señor, muéstrame tu voluntad para saber a dónde tengo que irme, si al norte, si al sur, ¿para qué lado? Y a veces uno sufre por eso porque dice, no me responde Dios y no sé qué tengo que hacer. Mire, esto es, mientras no tenga uno una dirección concreta de parte de Dios de lo que tiene que hacer, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Hacer lo correcto. Hacer la voluntad de Dios. Si alguien decide hacer lo correcto, aunque no tenga ese día o en ese momento una dirección puntual de lo que tiene que hacer, solo el hecho de que el corazón se incline hacia lo correcto hará que Dios conduzca las situaciones. Y ese día Ruth decidió, entre comillas, ella sola decidió ir para tal lugar, pero Dios estaba conduciendo todo. Dios le guió, Dios hizo que sintiera la necesidad de meterse en ese campo y claro, parece coincidencia que justo fuera de un pariente de Noemí, pero Dios estaba allí obrando. No se sienta frustrado, tal vez en algún momento porque dice, yo quisiera saber si es de Dios o no, ese trabajo, ese viaje que tengo que hacer, este negocio, más que ponerse a preocupar por eso. No digo que no sea importante, es bueno pedir la voluntad de Dios, es bueno orar, es correcto, pero si no recibe una respuesta pronto, haga lo que tiene que hacer, hacer lo que a Dios le agrada y Dios hará que sus deseos, sus impulsos, sus motivaciones se inclinen hacia lo que Dios quiere para su vida, hacia lo que es mejor para su vida. Número 4, vemos aquí a un Dios que responde, o que respalda las palabras de bendición que nosotros le damos a otros. En el capítulo 4, versículo 11 y 12, vemos una palabra de bendición tremenda que le dan los ancianos a Ruth y a Boaz, ¿no? A la familia, como quiera. En el versículo 11 dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Y ahí viene una palabra de bendición. Solo es una palabra que ellos pronunciaron. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea. Raquel y Lea, mujeres muy fructíferas, ¿no? Con una familia, una descendencia grande, y ellos le dicen que Jehová te haga fructífera, en otras palabras, a la mujer que tú tomas hoy. Le están diciendo a vos por la esposa Ruth, que como quiera acababa de contraer matrimonio. Entonces le bendicen y le dicen que Dios le haga próspera, las cuales edificaron la casa de Israel, y a él también le dicen palabras, escuche, solo son palabras de bendición, y le dicen, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa, otra bendición más, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Son palabras de bendición. Y uno pudiera decir, bueno, ¿y a Dios qué le importa? La gente puede hablar acá lo que quiera y decir lo que quiera, y Dios es el que tiene la última palabra. Es verdad. El soberano, el dueño, el que tiene la última palabra es Dios. Pero aquí encontramos algo. Dios obra a través de las palabras de bendición que alguien profiere hacia los que le rodean. O sea, sí tiene peso, sí tiene su resultado el momento que una persona bendice a alguien. Ahora, aquí aclaro, no es tanto así, tan fácil, ¿no? Como, ok, si yo tengo a mis hijos y mis hijos andan haciendo las cosas terriblemente mal, entonces yo les voy a bendecir como Dios respalda lo que yo digo. Yo digo,
les irá bien toda la vida. Aunque anden robando, nunca irán a la cárcel, nunca tendrán ningún problema. No es así. Sin embargo, hay una predisposición. El momento que yo declaro una palabra de bendición, hay una predisposición, hay como algo ya a favor. Y claro, si esos hijos empiezan también a hacer la parte que les corresponde y a hacer las cosas de mejor manera, esa bendición con mayor facilidad se hará realidad en la vida de ellos. También una maldición también tiene efecto. De hecho, hay hijos atados por las maldiciones que sus padres les profirieron. Entonces, mire cómo esas a veces parecen simples palabras, pero tienen efecto. En este caso, a Ruth, las palabras que le dieron todo el tiempo fueron de bendición. Y a vos también, aquí lo bendicen. Y todo eso se cumplió. Obviamente porque vos, porque Ruth, porque Noemí hicieron las cosas correctamente. Otra obra de Dios en momentos de crisis la vemos en el capítulo 4, versículo, el 12, que era donde hablábamos también aquí de esa misma bendición, donde surge el efecto que Dios hace. Pero la obra que vemos aquí más bien es al Dios que hace lo imposible, y a nosotros nos toca previamente o primeramente hacer la parte posible. Dios trabaja así. Bueno, tú haces lo que a ti te corresponde, lo que humanamente puede, lo que tú puedes manejar. Si tú haces lo que te toca a ti, Dios dice, lo que tú ya no puedes, eso me toca a mí y yo lo hago. No voy a leer ningún versículo del libro aquí, porque hay varios versículos que hablan de esto. Por ejemplo, ¿qué era lo que tenía que hacer Noemí? Lo posible para Noemí. Noemí, pues, esperar en Dios, confiar en Dios, seguir creyendo en Él, aunque había hambruna, aunque perdió a sus hijos, aunque perdió a su esposo, seguir creyendo, era la parte de ella. ¿Y qué era lo imposible que Noemí no podía? Noemí no podía de un momento a otro salir de la crisis. Noemí no podía ni siquiera garantizar que ella regresara con vida de allá. Eso solamente dependía de Dios. Noemí no podía hacer nada para conseguir allá a una mujer que la ayudara a ella. Así que ¿quién hizo eso? Dios. Dios hizo lo imposible. Y Noemí hizo lo posible. Ruth también. Ruth hizo lo posible. Se portó bien. Cuando tuvo que ir a buscar comida, ella sí podía caminar, eso era lo posible. Fue a buscar comida, fue a buscar alimento y lo consiguió. ¿Qué era lo imposible? Que ese hombre hacendado se fijara en ella para casarse. ¿Y quién hizo lo imposible? Dios. Ruth salió a trabajar y Dios movió el corazón de ese hombre para que se fijara en Ruth, se casara con ella y fuera el redentor, el instrumento de Dios para sacar adelante a esta familia. Dios hace esa parte. Y por último, vemos a un Dios que durante los peores tiempos de nuestras vidas, los peores momentos, Él revela su amor y su obra en favor de quienes le temen y confían en Él. En el libro vemos eso, a un Dios que en los momentos más oscuros de la historia, cuando todo parece estar al revés, en contra, Él manifiesta su amor y su misericordia. En el versículo 14 al 17, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama le ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. Y el 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Ese niño llegó a ser el abuelo del rey David y un pariente lejano de Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Cuándo ocurrió eso? En uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. ¿Cómo obra Dios en un momento de crisis como este? Justamente así. Habrán quienes en ese tiempo no vieron nada de parte de Dios. Muchos en ese tiempo tal vez murieron en la hambruna. Muchos, no sé qué habrá pasado con ellos, pero vemos en medio de todo eso a una familia que decidió confiar en Dios, decidió hacer lo correcto, y en ese momento tan trágico para Israel,
Dios a ellos los estaba bendiciendo poderosamente. No se desanime, amigo, hermano, a cualquier persona que me está mirando. Tal vez es la primera vez que usted sintoniza un programa evangélico y escucha un mensaje como este. Mire, no es casualidad. Este momento tan difícil en su vida, tal vez tiene mucho temor, tiene angustia, tal vez está desesperado, tal vez no sabe si va a morir o no, si va a morir alguien de su familia o no. Los momentos más oscuros, muchas veces Dios los usa para mostrar su favor. Para Noemí pudo haber sido el fin de su vida, para Ruth también, pero Dios estaba allí preparando todo el escenario para sacar o hacer tan grandes milagros en favor de esta familia. Imagínese, Ruth da a luz un hijo y ese hijo vino a ser un antepasado del más grande de los reyes de Israel y del Salvador del mundo. ¿Qué podrá Dios hacer en este tiempo? ¿Será que Dios obra en tiempos de crisis como esto? Yo le digo que sí. Mucha gente se está acercando a Dios en este momento crítico. Personas que estaban apartadas de Dios se están volviendo a Él de todo corazón. Dios en ese momento oscuro proveyó de un redentor para esta familia. Ese redentor se llamó Boaz, el hombre que Dios lo usó para sacar a esta familia de la crisis. En este tiempo, el redentor de Dios, el que mandó a este mundo, se llama Jesucristo y está al alcance de todos. El único que puede darnos tranquilidad, el único que puede guardar nuestras vidas, el único que puede garantizarnos vida eterna se llama Jesucristo. Nuestro redentor está vivo y está con sus manos extendidas ofreciéndonos salvación y vida eterna a todos. Dios sigue obrando ahora, Dios está mostrando su misericordia, Dios está llamando al arrepentimiento a cada persona. Si usted necesita acercarse a Dios, si usted quisiera tener esa seguridad de que Dios está con usted, haga conmigo esta oración. Allí donde está, cierre sus ojos si desea y dígale a Dios así: Padre eterno, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que en este momento oscuro de mi vida, tú estás obrando en mi favor. Hoy reconozco que Jesús es el Redentor del mundo, el regalo que tú has provisto para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Yo creo en Jesús, lo recibo en mi corazón y te pido, Dios, que me des la paz que necesito y la seguridad de que te pertenezco. Gracias, Dios. Gracias por tu amor. Gracias por cuidar de mí y de mi familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una oración tan sencilla como esa cambia nuestras vidas. Por favor, no duden en seguir acercándose a Dios. Hable con Él, ore, por favor, reúnase con su familia, busque de Dios. Lo mejor que podemos hacer en tiempos como estos es depender de Dios. Es el único que puede guardarnos en momentos de crisis como estos. Que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.